que está terminando su vida útil, 5 a 10 años. O sea, han suavizado. Pero además, fíjense que le han añadido a este delito un requisito que no está hoy en el Código Penal. Las resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes son sancionadas si y solo si generan daño económico. Si no generan daño, no son sancionadas. Una maravilla, ¿no es cierto? Se ha flexibilizado el régimen. Ahora, veamos un azul o hecho activo, el 7. En el actual código tiene 4 a 8 años más multa, y en el que está muriendo 2 a 6 años. Ellos han agravado. Y así sucesivamente. Avancemos, por favor. Veamos el resumen y luego les voy a tocar estos casos especiales. Vamos un poco más abajo. Más abajo, uno más. Aquí están las conclusiones. Miren, con el método que les he descrito, en función de estas 32 infracciones penales estudiadas, en 15 se redujo la pena, se flexibilizó el sistema. Casi el 50% del régimen de lucha contra la corrupción ha sido flexibilizado. ¿Por qué? Está claro por qué, ¿no es cierto? En 6 se ha aumentado la pena, 18%, 19% para redondear. En 4 se ha mantenido el rigor, 5 tipos penales han sido eliminados, vamos a ver enseguida cuáles han sido eliminados, y 2 nuevos tipos penales fueron creados: usurpación de funciones y tráfico de influencia. O sea, como verán, no todo es basura, no todo está mal. Hay cosas buenas también, pero son más las cosas malas. Aquí están los casos especiales. Volvamos arriba, por favor, a ver un poquito más. A ver, ¿qué ha pasado con malversación? En el código que está muriendo, la malversación tenía una sanción de 3 a 8 años de prisión, más multa. En el nuevo código, su única sanción es la inhabilitación. ¿Qué tal? Claro, nada más. O sea, yo entro en la función pública y ya sé que tengo una oportunidad para hacer una basabasa. Después ya no voy a poder. Realmente, ¿no? Pero no solo eso, como en el otro caso, la malversación será sancionada aún así débilmente con inhabilitación si y solo si causa daño económico. Si no causa daño económico, no es penal. A ver, les voy a dar un ejemplo. ¿Qué es la malversación? Es el delito aquel que comete un funcionario público cuando, utilizando recursos que tienen un destino en el presupuesto, los mal utiliza y aplica en otro destino. Práctico. Comete delito de malversación el programa, cualquier ministerio, bueno, del Ministerio de Salud, digamos, que es Salud y Deportes, que utiliza los fondos asignados para reparar un hospital, y lo utiliza para construir una cancha de pasto sintético. Eso es malversación. Pero como no le ocasiona daño al Estado, no va a ser penal. Pues ahora entendemos por qué han hecho este cambio. ¿Ya? Beneficios en razón del cargo. Esto ya es de un cinismo inaceptable. Esto está más claro, ¿no? Los funcionarios públicos de todos los niveles, nacional, departamental, municipal, no deben recibir regalos y donaciones de ninguna naturaleza de nadie. Eso está prohibido.
En el Código Penal actual tiene una sanción de 3 a 8 años más multa. 3 a 8 años de prisión. ¿Ya? En el nuevo código, la sanción son apenas 251 a 400 días multa. No tiene prisión. ¿Ya? Pero además hay un párrafo que dice que las donaciones, los beneficios que consiguen estos funcionarios no serán penados si han sido ofrecidos y dados en función de usos y costumbres. Recordarán ustedes que hace unos 2 años atrás a alguien se le ocurrió revisar las declaraciones de bienes y rentas de don Evo Morales y descubrieron que se había duplicado o más sus ingresos, su patrimonio. ¿Qué explicación dio don Evo Morales? ¿Se acuerdan? Que le habían regalado, entre ellos, muchos ponchos. Bueno, cuando hizo esa declaración, estaba confesando públicamente que había incurrido en este delito. Estaba la confesión. De ese delito no lo salvaba nadie. No sé cuándo, pero no lo salvaba nadie. Bueno, con el nuevo código eso ya no es un delito y él queda libre de cualquier acusación. Esto se llama manipular la legislación penal en función de los intereses de una persona. Y eso no debe hacerse aunque esta persona sea el presidente. Esto es algo que la sociedad no puede tolerar. ¿Vamos? Bien, y veamos ahora los tipos penales que han sido dejados de lado, que ya no son delitos. Nombramientos ilegales, ya no es delito. Hace 10 años que está sucediendo esto. Se entiende por qué ya no es un delito. ¿No? 29. Uso indebido de bienes y servicios públicos. ¿Se acuerdan? Este delito fue introducido a través de la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz. Todos los funcionarios públicos se pusieron a temblar. Ya no podían usar las vagonetas de sus oficinas para llevar a sus hijos al colegio, para que sus esposas vayan al mercado, ya no podían hacer sus viajes. Bueno, como nada de eso ha pasado y ellos han seguido usando y cada vez más, ya no debe ser de eso. Quitaron el delito. Bueno, el caso Zapata, ¿no? Bueno, y los otros delitos, la omisión de declaración de bienes y rentas tampoco es delito ya. Ya no necesitan declarar, aunque fíjense que la pena no era muy grande tampoco en el régimen actual, solo 30 días de multa. O sea, los que querían ocultar sencillamente no declaraban y solo pagaban esa multa. Y que yo sepa, nunca han aplicado ni siquiera esa multa. Así que estos han sido más francos y directamente lo han sacado y ya no es un delito. Y ahí tienen otros casos, ¿no? Hay otro delito que es beneficio en función del cargo, pero esta vez referido a los servidores electorales. Bueno, repasemos la conclusión de nuevo. Vale. Está claro, no hay por dónde perderse. El régimen penal de represión a la corrupción pública ha sido definitivamente flexibilizado, suavizado. Y esto responde a lo que ha estado sucediendo y continúa sucediendo en el país a lo largo de estos 10 a 12 años. Una corrupción generalizada en todos los niveles y entonces, claro, comienzan a protegerse.
¿no? A suavizar el régimen penal. Veamos lo que pasa con el narcotráfico. ¿Qué ha sucedido con el narcotráfico? El régimen de lucha contra el narcotráfico. Utilizamos el mismo procedimiento, el mismo análisis. Ahí tienen los rojos, la mayoría son rojos, hay un azul aquí, en refinación de estupefacientes o psicotrópicos. Han aumentado un poco la sanción, han subido de 11 a 16 años, hoy con la ley 1008, o hasta ayer con la ley 1008, era 5 a 15 años, pero una fortísima multa, de 2.500 a 7.500 días multa, que se justificaba o partía del supuesto de que, claro, los narcotraficantes tienen plata, nos pueden pagar multas elevadas. En el nuevo código han aumentado un poquito la pena, pero han quitado la multa. Sigamos. A ver, voy a introducir aquí el gran tema. Además de estos manejos que vamos a ver en las conclusiones, este código tiene una novedad. En la ley 1008, la sanción es plana. O sea, si a uno le pillan con, por decir algo, 100 gramos de cocaína, para hablar solo de cocaína, pero también está la marihuana, el opio, etcétera, pero lo que abunda entre nosotros es marihuana y cocaína. Si a uno le pillan con 100 gramos de cocaína o le pillan con un cargamento de 2 toneladas, igual le aplican de 12 a, ¿cuántos años hemos visto? A 25 años, ¿no? O sea, es una sanción plana. Bueno, en este código han introducido escalas, han clasificado los delitos en función de las cantidades de droga que se les decomisen. Y entonces hay los crímenes, los más graves, para las cantidades mayores, que van, en el caso de la marihuana, más de 5 kilogramos de marihuana, o más de 1,5 kilos de pasta base, o más de 1 kilogramo de cocaína. Entonces eso tiene una sanción. Las cantidades medias, la marihuana entre 2 kilos y 5 kilos, la pasta base entre 500 gramos y 1,5 kilos o 1.500 gramos, y la cocaína entre 250 gramos y 1 kilogramo. Entonces eso tiene una sanción menor. Y las cantidades menores, la marihuana entre 100 gramos y 2 kilos de marihuana, la pasta base entre 50 gramos y 500 gramos, y la cocaína entre 25 gramos y 250 gramos, y tiene una sanción todavía menor. Y además es verdad que existe el otro delito, que es microtráfico. Para menos de 100 gramos de marihuana, menos de 50 gramos de pasta base y menos de 25 gramos de cocaína. Veamos ahora sus sanciones, veremos así. A ver, no, uno más, por favor. No, ahí está. Miren, infracción penal, comercialización de sustancias estupefacientes y psicotrópicas. Cantidades mayores, como hemos visto, tiene una sanción de 14 a 20 años. Cantidades medias, de 7 a 12 años. Y cantidades menores, de 3 a 6 años. Ya hemos visto que en la ley 1008 a todos es de 10 a 25 años. ¿Por qué han hecho esto? Es la pregunta. No hablemos del microtráfico. ¿Por qué? Hay que analizar esto. Bien, paguemos uno más. Bien, lo que me he preguntado es, primer supuesto del análisis. La coca de los yungas va al consumo. En un 90-95% va al consumo.
nacional y a la exportación al norte de la Argentina. El 10% es consumo propio y algo que no sabemos dónde va, pero es muy poco. En el Chapare es al revés, 90% va a la producción de droga y 10% al consumo interno, etc. La coca del Chapare no se consume en usos ni domésticos ni tradicionales religiosos. Como el 90% de esa coca es altamente probable que va a la producción de droga, tenemos que calcular cuánta droga puede producir cada agricultor, sabiendo, y este es el otro elemento del análisis, en Bolivia, después de la derrota de los grandes narcotraficantes como Suárez, Techo de Paja, pues los más jóvenes ya no saben, no se acuerdan de esto, pero en los años 80 y parte de los 90 hubieron grandes narcotraficantes que fueron eliminados, ya no hay más. ¿Qué ha sucedido en Bolivia? La coca ilegal del trópico cochabambino, mejor, los agricultores de la coca del trópico cochabambino se fueron integrando lentamente a la cadena coca-cocaína por las condiciones altamente favorables que les ofrece el mercado. Ellos ganan muchísimo más vendiendo pasta base que vendiendo coca, que de otra manera no tendrían quien la consuma. Entonces ganan mucha plata. Este es un rasgo propio de la cadena coca-cocaína de Bolivia. No es así en el Perú, en algunas regiones sí, en otras no, y no es así en Colombia. Colombia es otro modelo. Bien, entonces hay que calcular cuál es la base de estos agricultores, que no son la mayoría, debemos suponer que no son la mayoría, sino una minoría, cuál es la base material que les permite operar de este modo. Y aquí están los cálculos. Sabemos todos que la reivindicación fue un cato de coca, pero un cato de coca son 1.600 metros cuadrados. Los que fabrican pasta base y venden esta no trabajan en un cato de coca, ¿no? Por lo menos hagamos el cálculo para un hectárea. En los yungas, la productividad de la hectárea de coca es de 1.2 toneladas de coca por hectárea. Pero ya hemos visto que en los yungas el 90% va al mercado legal. En Cochabamba, por el clima, porque hay 2 cosechas, en algunos lugares hasta 3 cosechas por año, la productividad es de 2.4 toneladas por hectárea de coca. Por año. ¿Cuánta pasta producen con esa coca? El dato que se utiliza corrientemente es 2 kilogramos de pasta por tonelada métrica de coca. Por lo tanto, la producción potencial promedio de droga por hectárea de coca en el trópico cochabambino es de entre 4 y 4.5 kilogramos. Si esto es así, entonces, automáticamente dejaron la escala de las cantidades mayores y se ubicaron en la escala de cantidades medias. Pero como estamos diciendo que esta es una producción semi, si no enteramente familiar, y lo que hacen es producir la pasta y luego transportar a la región donde les compran los traficantes que cristalizan, etcétera, y es el resto de la cadena, podemos suponer que esto se puede disminuir. Si yo tengo en mi familia 4 personas, yo llevo 1 kilo y un poquito más, mi hijo mayor lleva otro kilo, y bueno, si nos pillan,
nos vamos a ubicar en el tramo medio o en el tramo inferior. Y la sanción va a ser bastante más baja y benigna que lo que sucede hoy con la ley Mingoche. Tan sencillo como eso. Esta es la razón por la que han introducido las escalas. Aquí hay un problema de ética, aquí hay un problema de conflicto de intereses, porque sucede que el presidente es, además, el principal dirigente de los sindicatos de estos agricultores que hoy gozan de un régimen bastante más flexible, un régimen penal bastante más flexible. Este es un tema definitivamente delicado. Pasemos. Bueno, ahí están todos los otros delitos y vamos a las conclusiones. Conclusiones. A ver, además de esto de las escalas, en 10 delitos se redujo la pena de prisión. En el 38% de los delitos se redujo la pena de prisión. En 2 se aumentó, solo en 2, el 7%. En 3 se mantuvo el rigor. 6 tipos penales fueron eliminados, aunque han aparecido 7 nuevos tipos penales. ¿Cuáles son los que se han eliminado? Fíjense, el delito de suministro ya no figura como tal. El 22 es el que a mí me genera una enorme duda. Ya no figura en el régimen de este código de lucha contra el narcotráfico la asociación delictuosa. Y esto sí es prohibido, ¿no? O sea, pueden detener, encontrar a 2, 3 personas, 5 personas en tráfico de drogas, no son asociación delictuosa, a cada uno por separado. O sea, esto es realmente conflictivo, complicado. Tienen que explicarle al país por qué han cambiado esto. Tienen que explicarle al país por qué han cambiado esto, ¿no? Bien. Y los otros delitos. Bueno, tenemos ya 2 campos claramente diagnosticados. Vamos al tercero, ya me están llamando del otro foro. Delitos electorales suprimidos. Y aquí mis temores son mayores. 3 delitos electorales han sido suprimidos. Es decir, estas actividades ya no son perseguidas penalmente. ¿Cuáles? Doble o múltiple inscripción en el padrón electoral. ¿Por qué? Ya podemos imaginar. Manipulación informática con fines electorales ya no es un delito. E injerencia en la democracia comunitaria. Todos sabemos, aquí estoy viendo hermanos de las comunidades, todos sabemos que en las últimas elecciones cómo ha operado el MAS en las comunidades. De injerencia directa, permanente, organizada en la democracia comunitaria. Ahora lo han eliminado, ¿no? ¿Por qué han hecho esto? ¿Para qué han hecho esto? Está claro, ¿no? Creo que no necesito hacer mayor explicación y entonces vuelvo al principio, a lo primero. O sea, yo soy un ciudadano, 10 de ustedes, 5, o la asamblea finalmente, pueden tomar estos datos mañana, de aquí a 15 días, mandarle una carta al presidente y decirle, mire, tiene estos problemas, su código de narcotráfico, lucha contra la corrupción, tiene que corregir, y puede no hacerlo, porque además en su ofrecimiento, así claro, ha dicho que va a ir solo a movimientos sociales y a grupos de profesionales, es decir, a colegios, ¿no? Se está refiriendo a colegios.
va a oír a los colegios de abogados en cuya cabeza se encuentran militantes del MAS, seguramente, pero no a los colegios de abogados a cuya cabeza se encuentran profesionales de otra orientación política. Bien, estas son las dudas, es esto lo que está circulando en la sociedad y es por eso que ha hecho la oferta de 1 año para revisar y no ha pasado nada. Las movilizaciones siguen, los paros siguen, y termino con lo siguiente, ¿no? He recibido entre estos memes que circulan en las redes sociales uno que refleja muy bien nuestra situación. Este meme que dice, seguramente muchos de ustedes lo han recibido, y dice: socializar el Código Penal después de ser aprobado es como sugerir un preservativo después del embarazo. Entonces, está claro por qué ha sucedido esto, pero los temores están presentes, lo que viene es muy delicado y todos deberíamos estar alertas al respecto. Gracias por su atención. Bien, al principio dijimos que el doctor había tenido otro compromiso, pero sin embargo unas 2 intervenciones o preguntas, por favor, para que pueda absorber el doctor Borges. Por favor. Allá, por favor. Doctor Ver. Doctor. Sí. Oye. Perfecto. Una consulta que es importante, usted que hizo la comparación del código vigente y el anterior. Nosotros tenemos conocimiento, así documentalmente, de que se firmó un convenio intergubernamental en el 2010, Cuba-Bolivia, de justamente trabajar en el área penal. 2011 se ratifica acá, al punto. ¿Cuánto por ciento rescata códigos cubano y sobre todo venezolano, ejemplo 293 edición, y cuánto del anterior código? Porque de repente a veces se exagera o se distorsiona, si fuera gentil. Otra pregunta, por favor. Buenas noches. En principio habíamos visto que la corrupción, el tema de la corrupción, parecía un cuidarse a sí mismos por si acaso tuvieran que salir del ejercicio del poder. Y después tenemos el tema de los delitos electorales, y que más bien parece un prologuismo. En su opinión, ¿cuál es? Una pregunta más. Una más, por favor, Silvia. ¿Sabe qué? Un poquito viendo la cuestión penal, el narcotráfico, nuestras cárceles, sobre todo en Santa Cruz, yo vivo en Santa Cruz, están con alto hacinamiento, ¿ya? Por ejemplo, en Montero hay un espacio, la celda 3 de la carceleta, donde hay 25. Seguiremos. Hay la celda 3, yo he podido constatar, porque soy abogado, 25 muchachos, la mayoría por consumir marihuana o cocaína en mínimas cantidades. El antiguo código, la ley 1008, en su reglamento, decía lo que pueda consumir en 2 días. Ningún juez le daba bola a eso. Un hacinamiento fatal. Yo quisiera saber, aquí en la ley nueva, ¿qué nos dice? Nos dice lo que sea suficiente para su consumo o algo así, ¿no? Entonces, viendo desde el derecho humano también del drogadicto, es doblemente victimizado en la actualidad, porque lo meten en la cárcel y a pesar de que es la víctima del delito del narcotráfico, la víctima directa, porque la indirecta es toda la sociedad, ¿no? ¿Cómo lo ves ese detalle? Bien, debo contestar y retirarme con sus disculpas. Yo también quisiera dialogar, pero ya me están llamando del otro lado. A ver,
a fe de verdad. Uno no puede hacer una campaña exitosa contra una mala ley inventándose cosas. Entonces, desde un punto de vista técnico, les digo con plena convicción, este proyecto de código no tiene nada que ver con el código cubano ni con el venezolano. Este código, en la parte sustantiva, ha sido copiado, tiene más del Código Penal francés que de otro código, y en la parte procesal, perdón, es un aporte del profesor Binder, argentino, que les ha dado una ley de la provincia del Neuquén, argentino, y los legisladores la han copiado en la parte procesal. Electoral. Miren, esto es lo curioso. Hay que analizar, les paso el dato, el Ministerio de Justicia no ha intervenido en este código. Y eso es inaudito. Un código penal no puede hacerse sin el Poder Ejecutivo. Este código lo han hecho la vicepresidencia y los dos presidentes de las cámaras. ¿Por qué? Les dejo el tema a mí. ¿Cuál era la segunda pregunta? Perdón. Si hay una contradicción entre, suavizan el régimen contra la corrupción, lo que podría anunciar que se están preparando para irse. ¿Para irse o para quedarse más cómodos? ¿No es cierto? Para seguir operando con menos preocupaciones. Y la parte electoral es obvio, que van a hacer todo lo que esté a su alcance para quedarse, ¿no? Ojalá no lleguen a los extremos venezolanos, ojalá, ¿no? Pero debemos estar preparados para todo. Bien. En lo de los drogadictos, a ver, primer elemento. Este código, como el de la ley 1008, exime de pena de la misma manera a los consumidores. ¿Ya? No es cierto que en el microtráfico no hay sanción, hay de 1 a 3 años en el microtráfico. Pero para los consumidores, exactamente como la ley 1008. Si descubren a un joven, a una persona con marihuana o un poco de cocaína, con una cantidad pequeña, deben ser dos profesionales, dicen ambos textos, que dictaminen si eso es suficiente, si eso es propio de su consumo, y entonces queda libre de sanción alguna. No se cumple, no se ha cumplido. Han habido varios casos de jóvenes que han ido a parar a la cárcel cuando les encontraron con pequeñas dosis. Pero este hecho no justifica lo que acabo de explicar, ¿no es cierto? No justifica. Quizás lo que sí es rescatable de esta modificación es el microtráfico. Si se dieron cuenta, no he criticado al microtráfico, he criticado a grandes, medias y pequeñas cantidades. Y debajo está el microtráfico, porque sé de esta realidad. Todas las cárceles están con sobrepoblación, y sobre todo la cárcel de Santa Cruz, ¿cómo se llama? No, pero Palmasola y San Pedro de la Paz son las dos cárceles con una sobrepoblación espantosa, ¿no? Espantosa, y los han ido sacando a las provincias. En La Paz los han mandado a Patacamaya, en Santa Cruz, etcétera, etcétera. Bueno, lo que no me explico es por qué en 10 años no han construido una o dos cárceles más, tienen tanta plata. Bueno, quizás por temor a que les espere un recinto penitenciario nuevo, vaya uno a saber, ¿no? Pero bueno, sí, esa parte coincido, hay que analizar con mucho cuidado
hay que prestarle atención a lo del microtráfico y sobre todo de cara a lo que está pasando en el mundo. No es solo Uruguay que ha legalizado la marihuana. En Estados Unidos ya son como 8 o 10 estados que han legalizado lo que se llama el consumo recreacional de marihuana, más allá del uso medicinal, que es altamente efectivo, ¿no? Bueno, discúlpenme, nuevamente me tengo que ir a las volandas. Agradecemos la presencia de José Miguel y vamos a pedir por favor que el doctor Vascomer pueda pasar por favor adelante por favor, y la segunda presentación va a ser del doctor Ramiro Vega, por favor. Se debería abrogar el código del sistema penal. ¿Cuál es su criterio? Abrogar